Muy buenas tardes, gracias por sintonizar esta conferencia de prensa a través de las distintas plataformas de los medios de comunicación, en el que las autoridades de gobierno nos darán el balance de la atención y las nuevas medidas que enfrentará el país de frente a la emergencia por el COVID-19. Saludamos a las autoridades que nos acompañan este jueves 2 de julio, el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, la ministra de Planificación Nacional y Política Económica y coordinadora del equipo económico, la señora Pilar Garrido, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís, y el gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Mario Ruiz. Iniciamos con el reporte epidemiológico para este jueves. Le cedemos la palabra al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Muy buenas tardes, doctor Salas. Bueno, muy buenas tardes a la ministra de Planificación, doña Pilar Garrido, al presidente de la Comisión de Emergencias, Alex Solís, a doctor Mario Ruiz, gerente médico de la Caja, a todos los que están acá presentes y los que están siguiendo la transmisión. Hoy, 2 de julio, tenemos un total de 270 casos nuevos de COVID-19 en nuestro país. Estamos llegando a la suma de 4.023 casos confirmados desde el 6 de marzo. El rango de edad va desde los 0 hasta los 96 años. Tenemos acá 1.721 mujeres y 2.302 hombres, 2.848 que son costarricenses y 1.175 que son extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 79 cantones. Por edad corresponde con 3.162 adultos, 191 personas mayores, 580 menores de edad y 90 que se encuentran en investigación. Se registran 1.589 personas en estatus de recuperación y ellos están distribuidos en 74 cantones. Tenemos que estas personas recuperadas tienen un rango de edad que va desde los 0 hasta los 92 años. Son 713 mujeres, 876 hombres y cuando hacemos la división por edad tenemos 1.262 adultos o 68 adultos mayores, 210 menores de edad y 49 que están en investigación. Se registran 17 lamentables fallecimientos. 8 mujeres, 9 hombres. El rango de edad va desde los 26 hasta los 89 años. Actualmente se encuentran 60 personas hospitalizadas. 6 de ellas están en cuidados intensivos con edades que van desde los 38 hasta los 76 años. Quiero informar también que el Ministerio de Salud, de forma precautoria, declara que hay transmisión comunitaria en el gran área metropolitana. Esta declaratoria surge porque ustedes saben que la cantidad de casos ha estado aumentando de forma muy importante en los últimos días y eso lleva a una imposibilidad material de darle seguimiento total a todos los casos que se están registrando en la gran área metropolitana. Puedo aquí puntualizar que desde el domingo hasta la fecha existe un 65% de los casos positivos que tienen pendientes el resultado de la investigación. Como indicaba, la aceleración de casos, donde estamos teniendo esas cifras como hoy de 270, ayer 294, en días anteriores 200 y resto, 190. Esas cantidades justamente sobrebalsan la capacidad de hacer las investigaciones de forma oportuna. Y ante esa duda justamente de establecer bien el nexo, que eso no quiere decir que la investigación se detiene, la investigación sigue en curso, pero esta medida justamente precautoria es para que la gente entienda que en este momento
tienen que cuidarse muchísimo más, que el riesgo potencial de infectarse es el más alto que ha existido desde que iniciamos con la pandemia y que, pues, aunque no existan números, justamente porque la investigación debería avanzar, no vamos a esperar a que esa investigación nos diga efectivamente que de toda ciencia podemos decir que existe transmisión comunitaria. Es de manera precautoria, o sea, por eso es diciendo que no tenemos la posibilidad de establecer en ese 65% de los casos el resultado de la investigación, y justamente ante el aumento importante de casos, esto pues en realidad nos pone en un escenario complicado desde el punto de vista de establecer esos nexos y ese origen de la transmisión. Así que esto lo que quiere decir es, gente, tenemos que cuidarnos más. Tenemos que velar más por ustedes mismos y por los seres queridos. Y recordemos que aquí los adultos mayores, que muchos son tíos, papás, abuelos, amigos, son los que llevan más oportunidad de tener cuadros graves y eventualmente fallecer. También yo quería puntualizar que con respecto que tenemos 2 casos en este momento que están sospechosos en la Asamblea Legislativa. Ya las muestras fueron tomadas, están justamente todas las medidas precautorias siendo también tomadas con respecto a los aislamientos y las investigaciones posteriores, y estamos en espera de los resultados. Pero ya el presidente de la Asamblea fue notificado de este asunto y justamente pues ya también se han tomado las medidas por parte de la misma Asamblea en acompañamiento con el Ministerio de Salud, y estamos en espera de los resultados que vaya a dar la Caja Costarricense de Seguro Social al respecto. También quería agradecer al BESIE, que hizo efectiva la entrega de 185 kits de extracción de RNA para el virus SARS-CoV-2, el que produce el COVID, y equipo automatizado para procesar estos kits. Esto nos da una capacidad en este momento ampliada de 17.770 extracciones, o sea, 185 kits permiten 17.770 extracciones, y pues obviamente esto nos ayuda a complementar la capacidad que ya habíamos adquirido previamente en los días previos, las semanas previas, que ha estado fortaleciéndose mucho la capacidad de manejo de muestras. También yo quería referirme al caso del fallecimiento de una señora el día de ayer, muy lamentable. Yo quiero externar mi más sentido pésame a sus familiares. Yo quiero aquí hacer una puntualización que no se vale acostumbrarnos a contar fallecimientos, a decir es una cifra más. Recordemos que detrás de cada persona que fallece justamente hay una historia de vida, hay un legado de familia, hay muchas relaciones que se han establecido a lo largo del tiempo que quedan atrás. Y yo quiero en este momento decirle a esa familia, como a todas las otras familias de las personas que han fallecido previamente, que lamentamos cada fallecimiento. Cada fallecimiento es en realidad una gran pérdida para el país. Y yo sí quisiera referirme a este caso en el sentido de que se estableció contacto tanto por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social como del Ministerio de Salud para el abordaje de este caso que se dio en la casa de habitación de la señora. Desde que tuvimos justamente el resultado, se estableció ese contacto, se vio cómo abordar de la forma más oportuna el manejo de la persona fallecida y todo lo que conllevaba justamente todos los detalles logísticos para poder disponer de esta persona, de su cuerpo, y de eventualmente dar ese acompañamiento a la familia en un momento tan difícil. Pero sí hubo, yo quiero puntualizar porque sí hubo comunicación previa con la familia de ella, justamente apenas se supo, hubo comunicación y se manejó, como les indicaba anteriormente, con todos los protocolos y los lineamientos que hemos establecido para estos casos que fallecen fuera del medio hospitalario. Entonces,
Ese resultado positivo iba a ser notificado hoy, sin embargo, pues falleció previo a recibirlo, justamente por los tiempos de corte. Y como indicábamos, pues este deceso se suma a los 16 lamentables fallecimientos que ya estaban registrados y que corresponden con 7 mujeres y 9 hombres que han estado en edades de 26 a 89 años. Y yo también, pues, también indicar que parte de lo que estaba, de la expectativa de ayer, de lo que anunciamos, son las medidas que se van a dar o se van a anunciar a partir de hoy, y que esas medidas, que conllevan diferentes niveles de situaciones que se van a dar en partes del país de forma estratificada, va a estar a cargo del presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís. Salas. Escuchamos a continuación al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís, quien nos detallará el cambio en las alertas a nivel nacional. Muy buenas tardes, don Alexander. Muy buenas tardes, ministro Salas, doña Pilar, ministra de Planificación, doctor Ruiz. Muy buenas tardes a todos y todas. Las medidas restrictivas también tienen que asociarse a las condiciones de alerta que estamos estableciendo, de modo tal que en primera instancia estaré mencionando las condiciones de alerta, la variación que estaríamos teniendo en la alerta naranja que se estaría estableciendo para más cantones de acuerdo con la evaluación epidemiológica y los factores de riesgo asociados a estos sitios, y posteriormente la ministra de Planificación también ahondará sobre las medidas establecidas para los establecimientos comerciales. La condición de alerta naranja que estamos aumentando a partir del día de mañana, a partir del 3 de julio, regirá hasta el lunes 13 de julio. Repito, a partir de mañana se aplicarán y regirán hasta el 13 de julio. Es importante mencionar que todo el país, tanto los cantones que están en alerta amarilla como los cantones que están en alerta naranja, tendrán una restricción vehicular nocturna de lunes a domingo de 7 de la noche a 5 de la mañana, excepto los cantones que están en la zona fronteriza, que mantendrán la restricción vehicular diferenciada de 5 p.m. a 5 a.m., con algunas excepciones de distritos que mencionaré más adelante. Aquí el mensaje importante es: estamos unificando la restricción vehicular sanitaria para todo el país frente al nuevo escenario que estamos teniendo, independientemente de la condición de alerta. Esto nos va a permitir tener 2 tipos de restricción vehicular: la que rige para todo el país en este periodo que estoy anunciando, desde el día de mañana hasta el 13 de julio, y la que se aplica a los sectores fronterizos. Asimismo, actualizaríamos los cantones y distritos en alerta naranja. No estarían bajando de alerta en este momento ninguno, sino que estaríamos subiendo los niveles de alerta en la lista de cantones que voy a mencionar de acuerdo con las diferentes provincias. También es importante mencionar que se mantiene la lista de excepciones a la restricción vehicular para aquellas actividades productivas, centros de trabajo y el traslado desde y hacia los hoteles, entre otros, como parte de las medidas que también mencionará la ministra Garrido. La actualización de la alerta naranja, de acuerdo con el mapa que podemos observar, será de la siguiente forma. La provincia de San José tendrá en alerta naranja los siguientes cantones: San José, Escazú, Desamparados, Puriscal, Acerrí, Goicoechea, Tibás, Moravia, Montes de Oca, Curridabat y Alajuelita. Recordemos lo que el señor ministro nos ha mencionado en relación con la condición que tenemos en el GAM, y esto es lo que motiva a elevar los niveles de alerta en los cantones que ya mencioné, más los que seguiré mencionando. Para la provincia de Alajuela, el Cantón Central de Alajuela, San Ramón, Grecia, Palmares, Upala, Guatuso, Los Chiles. En el Cantón de San Carlos,
Mantenemos el sector sureste del distrito de La Fortuna de San Carlos con los poblados, comunidades de Tres Esquinas, Los Ángeles, Zona Fluca, La Perla, San Isidro, El Tanque, San Jorge y Santa Cecilia. Asimismo, para el distrito de Florencia, La Vega y Bonanza. Para la provincia de Cartago, únicamente el cantón de La Unión pasa a alerta naranja. Para la provincia de Heredia, 3 cantones pasan a alerta naranja: Heredia, Barba y Santo Domingo. Para la provincia de Guanacaste, el cantón de Bagaces pasa a alerta naranja. Para la provincia de Punta Arenas, el cantón de Punta Arenas, exceptuando los distritos de Cóbano, Lepanto y Monteverde, Isla Chira, Isla Caballo, Isla San Lucas, Isla del Coco e Isla Venado. Asimismo, se mantiene en alerta naranja el cantón de Corredores. Para la provincia de Limón, pasa a alerta naranja el cantón de Pocosí, nuevamente. En este punto voy a especificar y a reiterar las condiciones de la restricción vehicular. La restricción vehicular sanitaria que rige para todo el país, exceptuando las zonas fronterizas, repito, exceptuando las zonas fronterizas que mencionaré más adelante, será total de lunes a domingo de 7 de la noche a 5 de la mañana y vehicular nocturna de lunes a domingo, de 7 de la noche a 7 de la mañana y de lunes a viernes de 5 de la mañana a 7 p.m. no circulan, salvo la lista de excepciones que ya hemos mencionado, las placas lunes 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, viernes 9 y 10. Es decir, nos queda en la misma condición que veníamos operando, exceptuando que los cantones naranja van a pasar a mantener la misma restricción vehicular sanitaria que los de amarillo. Los sábados y domingos los sábados y domingos se mantiene de 5 a.m. a 7 p.m. para traslado a establecimientos habilitados por el Ministerio de Salud, salvo la lista de excepciones, y no circulan los sábados las placas 0, 2, 4, 6 y 8, es decir, las placas par. No circulan los domingos las placas 1, 3, 5, 7 y 9, es decir, las placas impar. Termino con la restricción vehicular en zona fronteriza. Se mantiene la restricción vehicular diferenciada en la zona fronteriza de lunes a domingo de las 5 p.m. hasta las 5 a.m. en el cantón de La Cruz, en el cantón de Upala. Este cantón tiene alerta naranja, sin embargo, se mantiene la restricción vehicular diferenciada por ser cantón fronterizo. El cantón de Guatuso también está en alerta naranja, pero mantiene la restricción vehicular diferenciada por estar en zona fronteriza. Cantón de Los Chiles también está en alerta naranja, mantiene la restricción vehicular diferenciada por estar en zona fronteriza. Y para San Carlos, los siguientes distritos: Aguasarcas, Cutris, Pital, Pocosol, Venecia. Además, el sector sureste del distrito de La Fortuna, que es Tres Esquinas, Los Ángeles, Zona Fluca, La Perla, San Isidro, El Tanque, San Jorge, Santa Cecilia y La Vega y Bonanza en el distrito de Florencia. El cantón de Río Cuarto mantiene restricción vehicular diferenciada. Asimismo, los distritos de Pacuarito y Reventazón en el cantón de Siquirres, los distritos de La Rita, Roxana, Cariari y Colorado en el cantón de Pocosí. Importante mencionar que el resto del cantón de Pocosí opera según la restricción que rige para todo el país. El distrito de Duacarí en el cantón de Guásimo, el cantón de Corredores, que está en alerta naranja, y los distritos de Zabalito y Aguabuena del cantón de Cotobruz. Estos dos últimos, cantón de Corredores, que está en alerta naranja, y los distritos de Zabalito y Aguabuena del cantón de Cotobruz, se suman a la restricción vehicular diferenciada por encontrarse en zona fronteriza, en este caso en la frontera sur. Se mantiene la restricción de navegación en los ríos. Los siguientes ríos tendrán restricción de acceso a la navegación de lunes a domingo de 5 p.m. a 5 de la mañana. Medio Queso, Río Frío,
el sistema de canalización del Caribe Norte, los canales de Tortuguero, Colorado, Sarapiquí, río Sarapiquí y río San Carlos. Estas son las condiciones de inclusión de cantones en alerta naranja y la actualización y armonización de la restricción sanitaria, de la restricción vehicular sanitaria en el país. Muchísimas gracias. Muchas gracias al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís. A continuación escucharemos a la ministra de Planificación Nacional y Política Económica y coordinadora del equipo económico, Pilar Garrido, quien nos hablará de la regulación de establecimientos comerciales de frente a la emergencia nacional por el SARS-CoV-2. Buenas tardes al ministro de Salud, a Daniel Salas, al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alex, y también al gerente médico de la Caja, don Mario Ruiz. Buenas tardes a todos y a todas ustedes también. Siempre hemos dicho que la evolución epidemiológica determina cuáles son las posibilidades de apertura económica. Cuando es posible, se hace un baile cuidadoso de apertura. En este momento, los datos epidemiológicos indican que necesitamos restringir. Es decir, es tiempo en ese enfoque del martillo y el baile, aplicar el martillo. Para aquellos cantones que se encuentren en alerta naranja, aplicarán algunas especificidades en las medidas de apertura. Es decir, entre semana podrán funcionar de 5 a 7 la actividad comercial, salvo en aquellos que no están habilitados, como lo son los lugares de culto, los parques públicos, los bares y los eventos de concentración masiva. Durante los fines de semana podrán funcionar los supermercados, las farmacias, los centros médicos, todas aquellas actividades que son esenciales. En el caso de los supermercados y los abastecedores y las pulperías y los minisúper, los fines de semana únicamente se habilitarán para lo que corresponde a la venta de alimentos, bebidas, abarrotes, suministros de limpieza, higiene y necesidades básicas. Los hoteles en alerta naranja podrán funcionar, todos siempre y cuando apliquen de lunes a domingo un aforo del 50% y hagan una vigilancia estricta de los protocolos sanitarios. Para aquellos establecimientos que no estarán habilitados los fines de semana, destacan los restaurantes, los salones de belleza, las tiendas, los cines, los teatros, los museos, los lugares de culto, los parques públicos, los bares, los eventos de concentración masiva. En el caso de los restaurantes, seguirá aplicando la posibilidad de hacer domicilios. En relación con las ferias del agricultor, estas se mantendrán abiertas en cantones naranja y podrán funcionar siempre y cuando acaten los protocolos de manera estricta y establezcan una franja diferenciada para personas adultas mayores de 5 a 8 y 30 por el alto riesgo en el cual inciden en estas poblaciones adultas mayores. En el caso de los cantones que se encuentran en alerta amarilla, el resto del país, de ahí de lunes a domingo se continúa la fase 3 de apertura en el horario de 5 a 7 p.m. con autorización para funcionamiento de lugares de culto de máximo 75 personas, playas de 5 a 9 y 30, hoteles al 50% y restaurantes, tiendas, museos, cines y teatros los fines de semana. No estará habilitado el funcionamiento de parques públicos, bares y eventos de concentración masiva. Otro punto importante a señalar es que para poder acudir a los supermercados y las tiendas, el Ministerio de Salud nos ha recomendado la obligatoriedad de utilizar la mascarilla. Es importante también destacar finalmente que hacerle un llamado a continuar aplicando los protocolos sanitarios. En la medida que en este momento los criterios epidemiológicos indiquen que debemos retroceder en algunos cantones específicos para poder incluso ganarnos el derecho, ganarle al COVID una semana más, ganarle a la curva pandémica 1 o 2 semanas más, es necesario respetar y hacer un uso estricto y fiscalizado de los protocolos sanitarios para poder seguir operando. Esto de acuerdo a cada uno de los sectores productivos en que trabajamos. Muchas gracias. Muchas gracias a la ministra de Planificación, la señora Pilar Garrido. A continuación escucharemos al gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Mario Ruiz, quien nos hablará de los ingresos en el Centro Especializado de Atención de Pacientes COVID. Buenas tardes, doctor Ruiz. Buenas tardes a todos. Efectivamente hemos tenido un par de días muy movidos en el SEACO. Antier se ingresaron 11 pacientes
Egresaron 5 o 6. Ayer se ingresaron 7 y se le dio salida a 3. Actualmente, hoy estamos realizando 3 traslados, uno de Heredia, uno del CAIS de Desamparados y otro de San Vito. Esto va de la mano con los egresos que se van dando de pacientes que ya cumplen su periodo de internamiento y mejoran, pero ya hoy estamos sobrepasando el 50% de la capacidad del SEACO. Esto es un dato muy importante porque en el momento que ya tengamos que utilizar otras estrategias para el manejo de pacientes COVID, cuando se saturen las unidades de cuidados intensivos que tienen aislamiento, que son 24, y el SEACO, donde los pacientes están concentrados, tendremos que utilizar camas de otras áreas, de otros hospitales. Estamos planteando una estrategia que la estamos trabajando en conjunto con los directores de los diferentes hospitales nacionales, regionales y periféricos, pero sí hay que recalcar lo que hemos dicho una y otra vez. Esta guerra, aunque la vamos a pelear en los hospitales y la vamos a pelear hasta donde se pueda, no se gana en los hospitales. Esta guerra se gana en las áreas de salud, en nuestras casas, evitando que las personas se contagien y que las personas se enfermen. Eso es fundamental. También quiero contarles que ayer nos llegaron 22 ventiladores, los cuales se asignaron temporalmente al SEACO. Estos ventiladores permiten también realizar una función que se llama cánula de alto flujo, que permite ventilar a estos pacientes sin intubarlos, y es parte de los 300 ventiladores que tenemos pendientes que lleguen al país. Esto ha afectado todas las cadenas de suministro a nivel mundial y ha sido complicado que lleguen aquí los 300 ventiladores que solicitamos inicialmente. Como parte de esto, estamos reparando ventiladores en los diferentes centros, estamos viendo qué podemos utilizar también, en caso necesario, ventiladores que hay en las salas de operaciones de los hospitales, pero ya esta situación es una situación en la que no es lo ideal y en la que tenemos que entender que en el momento que ampliemos esa capacidad instalada podríamos dejar de hacer otras cosas que también hay que atender. Esto lo vamos a tener que ganar todos juntos. Y aquí es muy importante mantener siempre la fe, la esperanza y la solidaridad. Porque se trata de que si yo me cuido y cuido a mis familiares y cuido a mis amigos y entre todos nos cuidamos y evitamos enfermarnos, lograremos salir adelante mientras se desarrolla la vacuna. Muchas gracias. Muchas gracias al gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Mario Ruiz. A continuación, iniciamos el periodo de consultas presenciales de los colegas que se encuentran en el auditorio de Casa Presidencial. El primer colega en realizar sus 2 consultas es Alan Arroyo, de Noticias Colombia. Muy buenas tardes, Alan. Buenas tardes a todos los jerarcas y a los que nos ven y nos escuchan. Para el doctor Salas, yo sé que las proyecciones posiblemente se vayan a presentar entonces mañana, se nos había dicho que esta semana, pero ¿cuál es la expectativa de salud con este manejo de datos? Y también y las medidas para explicárselo a la población, porque no va a haber una disminución inmediata en esta semana o la próxima, sino que será un periodo un poco más extenso para ver resultado y qué tan efectivas son estas medidas. Y me llama la atención, don Daniel, que ayer se hablaba de una semana. Me parece que se extiende un poquito más el plazo de las medidas. ¿Qué pesó para esa decisión? Porque algunos expertos decían que efectivamente una semana sería muy poco para poder ver ese impacto. Y le quería preguntar a la señora ministra de Planificación, 2 reacciones en materia económica. Los diputados se van de vacaciones, ellos argumentan, bueno, primero que les va a afectar la movilidad y las medidas que se están aplicando, tomaron la decisión antes de conocerlas, pero tendrá un efecto económico importante porque el presupuesto de la República se atrasará una semana más e incluye los montos del bono proteger. Y llama la atención que los diputados del PAC, del partido de gobierno, votaron a favor del receso. Entonces me parece que hay una contradicción y una posición sobre el tema de usura finalmente, doña Pilar, porque ya hay un efecto, una decisión que toma el PAC con despidos inclusive, y sabemos que esa ley era incluida entre todo el plan económico del gobierno también para atender esta crisis que enfrenta el país. Muchas gracias. Escuchamos primero al ministro de Salud y posteriormente a la ministra de Planificación. Sí, don Alan, gracias por su pregunta. Con respecto a la expectativa del manejo de datos que usted hablaba, yo sé que sí, las proyecciones todavía no las hemos dado a conocer, justamente las vamos a dar a conocer ya mañana. Y que es claro que estamos tomando estas medidas porque lo que nos reflejan las proyecciones es que justamente si no hacemos esto,
La cantidad de casos va a ser mucho mayor de lo que eventualmente vamos a tener, porque es claro que esto pues, va a seguir aumentando varios días o semanas más. Y mucha gente a veces dice, bueno, es que tenemos hoy cerca de 300 casos y posiblemente, como le indicaba yo, mucho de lo que tenemos hoy es reflejo de lo que ocurrió 7 días atrás, o un poco más, tal vez unos 10 días atrás, porque el periodo de incubación va de 6, 7 días, pero igual los síntomas no se hacen manifiestos, o más bien no consulta a la gente muchas veces, si no es hasta 2 días o 3 días después, en el caso de que no sean ya, que tengan una orden sanitaria previa, ¿verdad?, por un aislamiento previo. Pero lo que sí es cierto es que si estamos haciendo lo que estamos haciendo es porque ustedes ven ya la ruta que estamos siguiendo también a nivel de los servicios de salud, en donde ya se está sobrepasando la mitad de la capacidad del SEACO, y esto pues justamente vamos a seguirlo trabajando siempre de la luz de los datos epidemiológicos, de las proyecciones, que las proyecciones no son tampoco una profecía, no es que se va a cumplir así como que tiene que cumplirse de cierta forma, pero siempre nos ayudan a planificar, nos ayudan a tomar decisiones, nos ayudan a orientar cuáles son las acciones que tenemos que ir tomando. Y con respecto a esa extensión para ampliar medidas, pues justamente corresponde con los periodos de incubación para lograr cortar al máximo, porque toda la transmisión no se va a cortar, ya hemos dicho aquí, la transmisión se va a seguir dando. Pero el problema es eso, que si no hay una toma de medidas por parte del gobierno y si la gente sigue haciendo lo que quiere, ¿verdad?, de romper las burbujas sociales, pues ahí sí vamos a entrar en la ruta fea que todos ya sabemos, ¿verdad?, que lo hemos dicho hasta el cansancio, una ruta que nunca se ha visto en Costa Rica, donde se le niegue a alguien un respirador artificial, donde a alguien se le diga no, hay que desconectar a su papá o a su mamá porque tenemos otro paciente con un potencial que se recupere, ¿verdad?, más grande. Eso nunca lo hemos tenido que vivir en Costa Rica, se está viviendo en estos momentos en todo el mundo. Y justamente esa es nuestra consigna, no llegar a ese punto, darle siempre la oportunidad a la gente que pueda tener el acceso al servicio de salud y que pueda tener una oportunidad ampliada de seguir con vida, cuando así ocurra. Así que básicamente esa extensión de ampliar medidas contempla un periodo suficiente para lograr cortar transmisión, y nuestra expectativa es que sea lo menos posible, porque sabemos que hay también mucha necesidad de trabajo, de elaborar, pero ya hemos dicho, si aquí esto se escapa y empezamos a tener colapso de los servicios de salud y fallecimientos cada hora, un fallecimiento, 2 fallecimientos cada hora, o sea, aquí inmediatamente el mismo sistema económico, el mismo país se cae per se, porque la gente no va a querer hacer actividades, porque ya hay una transmisión tan fuerte en donde ya la gente va a decir, de si salgo, si me enfermo y me pongo grave, es capaz que voy al hospital y no voy a tener quien me atienda, no voy a tener dónde me atiendan. Y eso justamente colapsa absolutamente todo el país en muchos aspectos. Entonces, por eso es que hemos dicho que lo sanitario condiciona lo económico, pero obviamente también el hecho de que haya una actividad económica pues, responsable con todo el cumplimiento de los protocolos también faculta a lo sanitario, pero también, lejos de eso, el comportamiento de cada familia, de cada persona. Aquí estamos todos en las manos de los que están en este momento viendo esa transmisión, todos como país. Muchas gracias al ministro de Salud. Escuchamos a la ministra de Planificación, la señora Pilar Garrido. En relación con su consulta, señalar inicialmente que respetamos la decisión de la Asamblea Legislativa, que el gobierno ha estado y seguirá trabajando para poder atender todas las consecuencias de la pandemia en los diferentes ámbitos y que buscará acercamientos con la Comisión de Hacendarios para poder dar a conocer qué es lo que se incorporará en este presupuesto extraordinario, no solamente los recursos de proteger, sino también los de la caja, así como poder obtener la autorización legal para usar los recursos del crédito ya aprobado del BID con la AFD, así como hacer frente a otras responsabilidades en la prestación de bienes y servicios y poder reflejar y explicitar el recorte que ya mi colega ministro de Hacienda ha informado sobre este tema de más de 1% de recorte para poder asumir la responsabilidad en materia fiscal que conlleva la crisis en esta materia. En relación con el otro tema que usted me plantea, hay consecuencias de decisiones y en este caso es verdad que
Hay una afectación real en torno a un sector de la economía que se ve temporalmente excluido financieramente y lo que corresponda en este caso será aplicar la norma y tratar de ajustar los costos en algún momento administrativos y poder ajustarlo de tal manera que se puedan buscar oportunidades para reincorporar a estas personas que en este momento han sido excluidas. Muchas gracias a la ministra de Planificación. El siguiente colega es don Edgar Fonseca de puroperiodismo.com. Por favor, don Edgar, ¿a quién va dirigida sus dos consultas? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor ministro, demás presentes aquí en esta sala. Don Daniel, con el anuncio que hace usted al país de transmisión comunitaria afectando la gran área metropolitana, ¿cuáles ven ustedes como las causas principales de que esto se esté presentando en este momento? ¿La tenían estimada el arribo de esta fase, de esta coyuntura? ¿Estaba dentro de sus previsiones? ¿Y cuánto riesgo pone en esto la apertura de aeropuertos y fronteras el próximo 1 de agosto? Mis siguientes consultas van para don Mario Ruiz, de la Caja, seguro. Doctor Ruiz, usted acaba de informar del 50% de saturación ya en el SEACO en La Uruca. Ante la eventualidad de un mayor nivel de saturación, ¿cuánto cree usted que es factible que la Caja esté valorando un centro adicional extraordinario para atender pacientes superada la capacidad del SEACO en una eventualidad si se presenta? Y la segunda sería, ¿cuál es el nivel de contagio en este momento de afectación del personal de Caja en distintos hospitales, clínicas y centros de atención a este momento? Gracias. Muchas gracias, don Edgar. Escuchamos al ministro de Salud y posteriormente al doctor Ruiz. Sí, don Edgar, gracias por su pregunta. Con respecto a la transmisión comunitaria y las principales causas, básicamente eso se debe a que hay una transgresión importante no solamente de las burbujas sociales o de las medidas sanitarias básicas, sino también incluso de personas que están enfermas, que están con tos, que están con fiebre y no se quedan en su casa. Siguen haciendo su vida común y corriente, van y exponen a otras personas y justamente eso faculta que existan más cadenas de transmisión. Gentes incluso, yo sé que la mayoría de la gente sí respeta el asunto de la reclusión, o sea, del aislamiento para evitar más contagios. Pero aquí es importante indicar porque en medio de toda esta escalada de casos que hemos tenido, en realidad no hemos podido girar todas las órdenes sanitarias necesarias. Está justamente sobrepasando la capacidad de las áreas rectoras que están trabajando mucho más del 100%. Pero aquí yo también llamo a que la gente que sepa que es contacto, que es sospechoso, que se le tomó una muestra, por favor mantenga, aunque no tenga la orden sanitaria en sus manos ya notificada, por un asunto de respeto, de solidaridad, incluso de que se sabe que si está enfermo ocupa reposo, que mantenga en su casa la reclusión, el aislamiento por los 14 días, eventualmente si es que es sospechoso o para evitar justamente más síntomas o lo que determine su cuadro, la evolución de su cuadro clínico en el momento que así corresponda. Así que eso si condiciona el riesgo de apertura de fronteras, pues yo diría que eso lo veremos en su momento. En realidad mantenemos siempre la fecha del 1 de agosto y veremos justamente en su momento qué ocurrirá. Pues es claro que uno abre fronteras y pues también depende del interés de las personas que puedan venir, ¿verdad? De los países seleccionados que pues al final lleguen acá, ¿verdad? Muchas gracias, doctor Salas. Escuchamos al gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Mario Ruiz. Yo recuerdo cuando estuvimos aquí en marzo, cuando estábamos comenzando la primera ola, y en ese momento se tuvieron que tomar medidas que fueron muy efectivas y se logró aplanar la primera ola, como ningún otro país de América. En ese momento, el perfil de los pacientes que estaban enfermos era diferente. De hecho, comenzó dentro de un hospital, esa primera ola. Eso nos dio una alerta temprana, hubo más de 200 funcionarios incapacitados al mismo tiempo en algunos de los centros. Inmediatamente, en conjunto con el Ministerio y con la Fuerza Pública y con la Comisión, se realizaron todas las actividades y las valoraciones para contener esa ola. Las medidas restrictivas fueron muy efectivas en ese momento,
Pero ahorita esta ola tiene un comportamiento completamente diferente, porque está surgiendo en sitios donde hay muchísima densidad poblacional, y además tenemos los casos de estas fiestas, los baby shower, la fiesta que hicieron en Cóbano, que era como 100 personas, y esas personas pueden contaminar a otras personas. Y una segunda ola por lo general es más fuerte que la primera. Cuando nosotros planteamos el SEACO, se tomó, fue una decisión muy técnica, muy consensuada, porque lo bueno de estos centros es que tienen todo dentro del mismo centro: laboratorio, farmacia, rayos X, la parte de bodegas, la parte administrativa, y además está aislado de otros centros. El SEACO está cerca del Hospital México, pero hay que pasar por un camino especial que inclusive se cerró, y no tiene otros centros alrededor. Se escogió el SEACO porque permite, en el SEACO se hicieron remodelaciones en cuanto a infraestructura, se potenció la capacidad eléctrica, se potenció la capacidad de gases medicinales, que es algo muy importante, y se reforzó con personal y con equipamiento. Toda esa infraestructura, cuando esto se acabe, porque en algún momento se va a acabar, va a quedar ahí para reforzar el SENARE y poder utilizar el SENARE para trauma medular, para pacientes de cirugía compleja de columna, inclusive para darle terapia y rehabilitación a pacientes COVID que hayan estado mucho tiempo intubados. Ahora, cuando el SEACO se llene, que probablemente se va a llenar en 1 o 2 semanas, habrá que establecer estrategias, las cuales ya estamos analizando, pero hay que aclarar, y ya lo he dicho varias veces, esa estrategia no incluye un centro especializado solamente para el manejo de estos pacientes. Y las unidades de cuidados intensivos que tenemos, esas 24 de las 257, son las que cumplen con condiciones de aislamiento ideal, porque el COVID se transmite muy fácilmente entre pacientes, entre funcionarios, en la comunidad. Entonces, en el momento que haya pacientes con COVID, no a la par, porque vamos a tratar de que no estén a la par hasta donde sea posible, de pacientes que no tienen COVID, es muy probable que esos pacientes se enfermen de COVID. Y si son pacientes que están internados por factores de riesgo, que son la mayoría de los pacientes que están internados en los hospitales, el otro día lo vimos, creo que 5 de cada 10 personas padecen un factor de riesgo. Entonces, eso se puede volver una bola de nieve que potencia la cantidad de casos que terminen en las unidades de cuidados intensivos o en hospitalización. Por eso es tan importante que no se enferme la gente, y por eso es tan importante la prevención. La estrategia la estamos valorando, la vamos a comunicar oportunamente, es una estrategia integral, pero hay que recalcar que no hay sistema de salud que soporte una ola pandémica cuando los números se vuelven exponenciales. Y ahí lo importante es que en el momento que eso pase, se acaban las camas y colapsa el sistema sanitario, porque no hay dónde poner los pacientes, y eso implica muertes, y eso implica personas que no podrán recibir atención. Estamos haciendo todo lo posible, todo lo humanamente y hasta lo no humanamente posible, trabajando 150% del tiempo, 200%, lo que sea necesario. Todos los equipos de trabajo lo están haciendo y están trabajando día y noche, pero podemos llegar a un punto en que si la curva no se aplana, los casos se vuelvan exponenciales. Con respecto a los funcionarios que han dado positivo, al día de hoy tenemos un corte de 200 funcionarios. De estos 200 funcionarios, solamente ha fallecido uno, que fue muy lamentable, el doctor Albernas, que nos dolió a todos como institución, un funcionario ideal, un trabajador ejemplar, y falleció de COVID. Han estado en cuidados intensivos, creo que 4 o 5, no tengo el número exacto hoy, pero se está presentando un fenómeno muy interesante que nos preocupa muchísimo. Teníamos 140 funcionarios, un promedio de 140 funcionarios enfermos hace 15 días, o que habían dado positivo por COVID. Hay que recalcar que esto es desde que comenzó la pandemia, desde marzo. Pero últimamente hemos visto y detectado funcionarios positivos que no les encontramos el nexo epidemiológico dentro del hospital. O sea que eso quiere decir que se enfermaron en la comunidad. Tenemos el caso del Hospital de Niños, tenemos un caso parecido en el San Juan de Dios, tenemos un caso parecido en el Calderón Guardia, tenemos casos parecidos en el SEACO y tenemos casos parecidos también en el Hospital de Heredia y en el Hospital de Alajuela. ¿Eso qué quiere decir? Porque los funcionarios de la institución también son habitantes del país y conviven con la comunidad
en diferentes sitios. Y en los chiles también, tuvimos varios casos que ayer me contó el doctor Alfaro, que es el director de los chiles. Son funcionarios que se han enfermado en su comunidad. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Mantener las medidas de prevención y saber que esto lo vamos a pasar tarde o temprano, pero lo tenemos que pasar jugando en equipo. Muchas gracias al doctor Ruiz. El siguiente colega en realizar sus consultas es Roberto Brenes de Noticias Repretel. Por favor, Roberto, ¿a quién va dirigida sus dos consultas? Muy buenas tardes. Primero que todo, muy buenas tardes a todos. Mi pregunta se dirige al doctor Salas y también al doctor Ruiz, especialmente sobre el lamentable fallecimiento de la adulta mayor el día de ayer en Alajuela. Doctor, usted asegura que hubo contacto con la familia, sin embargo, ellos mismos nos dicen en cámaras que se enteraron de que tenían COVID, de que la adulta mayor tenía COVID-19 a través de redes sociales, luego de que el Ministerio de Salud lo había informado ya a los medios de comunicación. De hecho, quiero que por favor escuche este audio. Todos en la sala y una prima dice, ¿vieron qué montón de casos positivos hoy? ¿Cuántos? Nos dice. Ve, acaba de morir otra persona, qué pecado. Chiquillas, por Dios, son los datos de abuela. Es abuela. ¿Cómo es posible? ¿Cómo que está positiva? ¿Qué hacemos? Empezamos a llamar al ministerio, empezamos a llamar al hospital de Alajuela, nos dicen no tenemos respuesta, no tenemos resultados aquí, nos evaden del OIJ para un lado, entonces tenemos apuntadas las horas que llamamos, los teléfonos, hasta que damos con un muchacho del OIJ que nos dice, yo voy a coordinar, voy a ver cómo les ayudo. Llamamos a Casa Presidencial, empezamos a llamar los medios porque estábamos anonadados, en realidad no nos dimos cuenta por medio de cómo tenía que ser. No nos llamó en ningún momento, exactamente, nos dimos cuenta por las redes sociales. De forma respetuosa le pregunto, ¿hubo realmente ese contacto? Mi segunda pregunta es para el doctor Mario Ruiz. La familia asegura que la atención se dio a través de una videollamada. ¿Qué es esa clase de atención tratándose de una adulta mayor, población de riesgo, que tenía diarrea, síntoma sospechoso de COVID-19? ¿Fue correcto el abordaje de este paciente? Y finalizo con una tercera pregunta, doctor. ¿Son los albergues la opción para tratar de contener a las personas contagiadas fuera de estas comunidades? Esas son mis interrogantes. Que si son los albergues la opción para tratar de contener a las personas contagiadas fuera de las comunidades. Escuchamos primero al doctor Salas, posteriormente escuchamos al doctor Ruiz. Sí, vean, Roberto, muchas gracias por su pregunta, y yo insisto en que el dolor que manifiesta uno como jerarca de salud y que está tratando de que exista la menor cantidad de casos graves y de fallecimientos en conjunto con todo el sistema, en realidad, porque somos un equipo, claro que ese dolor siempre lo embarga a uno. Yo pues obviamente me duele mucho todo esto que pasa. Los niveles regionales, el nivel regional de la Caja y el nivel del área rectora de salud de Alajuela tuvo contacto con una familiar de la fallecida. Incluso esa familiar nos indicó, es una nieta, nos indicó que el papá iba a hacer la coordinación para todo lo que era el asunto del manejo del cuerpo, y así se hizo. Incluso ayer estábamos en reunión y estaba el doctor Ruiz y estuvimos justamente hasta que no soltamos el operativo de ver cómo podíamos ya solventar el asunto del manejo del cuerpo, pues no estuvimos descansando en ese sentido, porque sabíamos que pues esa era una situación dolorosa para la familia y que teníamos que manejarla. Pero ya el asunto de la comunicación interna y estar seguro de que todos los familiares pues están enterados, justamente existe ahí, pues yo siento que incluso, como le digo, ya la nieta nos dijo, tuvimos 2 corroboraciones de resultado a través tanto de la Caja como del Ministerio de Salud con esta familiar. Incluso esa familiar, como le indicaba, nos comentó que un hijo de ella se iba a hacer cargo de esa coordinación. Entonces sí hubo comunicación. Pues casos como estos, lamentablemente no quisiéramos que ocurran. En este momento pues hubo esa disensión entre los familiares, pero claro que sí, cuando yo le digo a usted que hubo comunicación es porque tenemos justamente toda esa realimentación de los niveles regionales y locales, ¿verdad? Y yo creo que el doctor Ruiz pues también se puede referir al asunto del caso. Escuchamos al doctor Ruiz.
Gracias. La paciente fue valorada por dos formas, por videollamada a través de una entrevista y después presencialmente. De hecho, se le hizo la prueba. Para hacerle la prueba tiene que haber habido una valoración presencial. Aquí yo quiero recalcar que estamos viviendo una realidad diferente, una realidad en donde la videollamada no hay que despreciarla como un método de consulta. Es un método efectivo que ha probado su capacidad y de hecho evita poner en peligro a pacientes con factores de riesgo que pueden complicarse si tienen una valoración presencial. Obviamente hay patologías que se tienen que valorar presencialmente sí o sí. Por ejemplo, cambios de marcapasos, pacientes con radioterapia, pacientes con quimioterapia, pacientes que tengan que recibir hemodiálisis. Pero la videollamada o la teleconsulta, que prefiero llamarla así, teleconsulta, sigue protocolos, la hace un médico o un profesional en salud y permite hacer un triage de los pacientes. Aquí lo que tenemos es un caso muy triste de una paciente que falleció en la casa, pero vean, ante una pandemia puede haber gente que fallezca en la calle, puede haber gente que fallezca en la casa, puede haber gente que fallezca en los hospitales, porque la pandemia lo que hace es que el sistema de salud no da abasto. La responsabilidad de que las personas fallezcan no es de las instituciones o de las personas, es de un virus que está ahí. Nosotros estamos haciendo todo lo humanamente posible para darle atención a todos los pacientes que se puedan. Pero esto está apenas empezando. Si la curva se vuelve exponencial, pueden fallecer cientos de personas. Y eso es lo que queremos evitar. ¿Cuál era la otra pregunta? Los albergues, si los estarán habilitando. Sí. Eso es una decisión que hay que tomarla de una forma consensuada en el momento que haya que, en base a la información que tengamos y la cantidad de casos que tengamos, definirlo. Hay otros países donde tuvieron, por ejemplo, España tuvo que adecuar todo un centro de convenciones para hacer un hospital para pacientes. También en otros lugares, creo que Argentina también lo han implementado. Hay países que han utilizado hoteles para el albergar pacientes. Yo no descarto nada porque todo depende de la cantidad de pacientes que tengamos y de la capacidad del sistema. Muchas gracias al doctor Ruiz. El siguiente colega en realizar su consulta es Tomás Gómez, del medio digital El Observador. Por favor, Tomás, ¿a quién va dirigida su consulta? Buenas tardes. Buenas tardes. Igualmente son para el doctor Mario Ruiz. Si nos puede ayudar primero con algunas precisiones sobre SEACO. Las 88 camas que hay ahí, ¿ustedes lo establecieron esa cantidad porque es la posibilidad material o teníamos alguna proyección que indicaba que iba a ser esa cantidad? Y a la fecha, ¿cuánto personal ya está trabajando y cuánto preparan, por ejemplo, para la próxima semana, que es cuando ustedes ven un posible llenado? Y también en el tema de los respiradores, de los que hemos comprado en pandemia, ¿cuántos ya están en el país y qué ha pasado con las propuestas que hicieron universidades y empresas privadas? ¿Ya se pueden utilizar? ¿Ya la caja los probó? ¿La caja ya está lista para usarlos? Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Escuchamos al gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social. Sí, como les dije al inicio, la estrategia para definir el SEACO se basó en que el CENARE es un centro que está... En el CENARE manejan pacientes que requieren algún tipo de rehabilitación. Por lo general estos pacientes son pacientes con factores de riesgo. Si ustedes recuerdan, en marzo estábamos en el pico pandémico de la primera ola y habíamos tomado la decisión de que todos aquellos pacientes que estuvieran internados, completando estudios y con factores de riesgo, se mandaran para la casa. Los pacientes del CENARE que estaban internados en ese momento, en su mayoría, estaban por patologías que se podían manejar a nivel domiciliar o en otros hospitales. El CENARE ya tenía 88 camas. La cantidad de camas que se definió fue por la capacidad instalada del CENARE. El CENARE tiene la ventaja de que a través de una remodelación se colocaron gases medicinales en todas las camas, hay personal. Digamos, hacer un hospital es la unidad administrativa, una de las unidades administrativas más complejas que existe, porque involucra recurso humano,
insumos, personal, bodegaje, ingreso y egreso de medicamentos, farmacia, laboratorio, rayos X, banco de sangre. Es muy complejo. Cada una de estas unidades que estoy mencionando tiene un jefe, un coordinador, diferentes áreas que tienen que trabajar entre sí a través de la logística. Un hospital no se puede hacer de la noche a la mañana. Y aprovechando la infraestructura y la voluntad, porque aquí hay que reconocerlo, el personal de Senare se ha comportado a la altura, porque ellos, ya con esa estructura administrativa que había, de hecho el director del SEACO es el mismo director del Senare, y él nos ha ayudado con todo este trabajo, y la directora de enfermería es la directora de enfermería que había en el Senare. Entonces lo que hicimos fue, las actividades del Senare se mueven al INS, también parte del Hospital México, o se distribuye entre los hospitales, y se refuerza con personal de acuerdo a la cantidad de pacientes que van ingresando. Esta es una fórmula matemática que se estableció en base a la complejidad también de los pacientes. En estos momentos que estamos por encima de un 50%, la fórmula, creo, más números más, números menos, debería tener un 60% del personal contratado. Si aumenta todavía más, se aumenta creo que a un 75% y así hasta llegar al 100% de la necesidad. Y el hacer otro SEACO, en estos momentos es un poco complejo porque implica todas estas cosas que les estamos diciendo. Verán que las proyecciones que por lo menos habíamos visto con la OPS para marzo, con la primera ola, hablaban, no recuerdo bien el número, pero de miles de pacientes, y la pudimos aplanar. Pero lo hemos dicho, hágase otro Senare, hágase otro SEACO, que lográramos mejorar, no sé, 500 camas. Si la curva de pacientes se mantiene y se siguen elevando y elevando y elevando, no hay sistema que aguante. Italia no ha podido, España no pudo, Nueva York no pudo. Digan el nombre del país que tenga hasta países ricos y no han podido porque se vuelve exponencial. Y de cada 10 pacientes, de cada 100 pacientes terminan internados 5, imagínense. Entonces, si tenemos 1000, pues, por día, 5, son creo que 50 que van a terminar internados diarios. Entonces, es una situación complicada si se siguen presentando los contagios y si la curva sigue subiendo. Muchas gracias al doctor Ruiz. Escuchamos a Sebastián. De los respiradores, como dije, los que han llegado, se hizo una compra inicial a diferentes empresas de 300, solamente han entregado creo que 22, que fueron los que se entregaron ayer al Senare. Con respecto a los ventiladores que han desarrollado el TEC, la UCR, estos ventiladores, y lo hemos hablado el doctor Salas y yo, en el momento que los tengamos que usar, es porque estamos de verdad en una situación muy, muy, muy complicada. Los estamos valorando en conjunto con el CONIS, creo que es con el CONIS, y son el plan C casi, plan C, plan D. Ahorita hay que yo creo que también aprovechando el equipo de protección personal, es algo que a mí me preocupa mucho, y ojalá hubiera producción local de equipo de protección personal. Eso también es algo muy importante. Muchas gracias, doctor Ruiz. Muchas gracias, Tomás. Escuchamos a Sebastián Rodríguez de meliarueda.com. Por favor, indicarnos a quién va dirigida sus consultas. Buenas tardes a todos los jerarcas. Mi pregunta, mis primeras dos preguntas van dirigidas para el doctor Salas. Nos gustaría entender un poquito el nivel de saturación que tiene ahorita el Ministerio a la hora de rastrear los casos. Entonces quería ver si nos podía contar un poquito cuántas personas están realizando este rastreo ahorita en la GAM, cuánto dura en promedio una persona rastreando ya todos los nexos de un caso y entendiendo que todos los casos son diferentes, pero digamos un mínimo de duración en ese aspecto. También nos gustaría conocer, usted en algún momento mencionó que dependiendo del momento epidemiológico de la pandemia se podrían realizar diagnósticos positivos sin necesidad de una prueba. Queríamos conocer, si ese momento está cerca, si lo están valorando de alguna forma. También para el doctor Mario Ruiz, nos gustaría conocer un poquito sobre la situación de la contratación de personal del SEACO y cómo se encuentra el personal ahorita, tomando en cuenta que se disminuyó la planilla para los meses anteriores. Escuchamos al ministro de Salud, posteriormente a don Mario Ruiz. Sí, como yo indicaba, y es hasta cierto punto de esperar.
Obviamente, pues esta saturación es que se está dando en todo el Ministerio de Salud y dentro de la gran área metropolitana hay dos regiones que son las que más se ven afectadas, principalmente la Central Sur. Hay áreas rectoras de salud, del Ministerio de Salud de la Central Sur, que pues ya están viendo justamente mermadas sus capacidades de darle un seguimiento oportuno a todas las investigaciones en conjunto con la Caja Costarricense de Seguro Social. Y que recordemos que las labores son múltiples, que obviamente nosotros en este momento estamos muy abocados a atender todos los asuntos de pandemia, pero tampoco es que las otras funciones de salud se ponen completamente en suspensión. Tenemos que seguir trabajando en otras funciones, pero sí hemos visto cómo las otras funciones complementarias, en este caso a vigilancia, tienen que apoyar a vigilancia en estado haciendo esa labor. Pero todo lo que es esta parte de la depuración de los casos que van llegando, de los confirmados, justamente ver cuáles son los contactos cercanos, dónde viven, si el teléfono está mal, dónde está el domicilio, si se puede hacer la notificación vía correo electrónico, está dando de seguimiento justamente a la evolución, que se esté cumpliendo la orden sanitaria, que se esté levantando la orden sanitaria para los que ya cumplieron con el periodo para poder ser considerados como recuperados, además de todo el manejo de la información epidemiológica para todo lo que es el Comité Cantonal de Emergencias, todo lo que es la coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias para la parte de provisiones. En realidad, yo lo puedo aquí seguir dando una lista muy extensa de todas las labores que ejecuta un área rectora en medio de esta pandemia y pues obviamente conforme tengamos un aumento para una sola área de 40 casos de un solo tiro, estamos hablando que muchos de esos tienen muchísimos contactos, de 10, 15, 20 contactos cercanos que todos tienen que ser notificados y darle seguimiento para que cumplan con la orden sanitaria. Así que no es que estoy diciendo que, como yo indicaba, la investigación se deja de lado, se trata de completar, pero que llegue oportunamente para poder hacer esa diferenciación entre los nexos y las conclusiones de las investigaciones es lo que lleva a levantar esta alerta precautoria. Y con respecto a la clasificación de un caso por nexo, pues eso llevará justamente en su momento en que exista una transmisión comunitaria ya amplificada, en donde, por ejemplo, en una familia, si tenemos una persona que se confirma o en un distrito, ¿verdad? Ya y hay mucha transmisión, ya no hace falta estar haciendo las pruebas para cada una de las personas, así como lo hemos manejado con otras enfermedades contagiosas. Si el momento se presenta, donde ya la transmisión es muy amplia, con solo, por ejemplo, una persona del núcleo familiar, o bien incluso de una zona más amplificada, como un distrito, ya podemos decir que si hay síntomas compatibles, podemos clasificar ese caso como un caso positivo. En realidad no es un diagnóstico, porque el diagnóstico se hace solo por la prueba confirmatoria, pero sí podríamos clasificarlo como un caso confirmado por nexo. Muchas gracias al ministro de Salud. Escuchamos al gerente médico de la Caja. Sí, con respecto al CENARE, en estos momentos tiene un 50% de ocupación y el personal que está contratado es el personal necesario para el 60% de ocupación. Cuando lleguemos antes inclusive de que lleguemos al 60, contratamos creo que para el 75, y cuando lleguemos cerca del 75 contratamos para el 100%. Esto funciona en las dos vías. Cuando esto vaya terminando, ojalá lo más pronto posible, y vaya disminuyendo la cantidad de pacientes, va a ir disminuyendo la cantidad de personal. Es una fórmula que estamos aplicando en estos momentos para darle la atención a todos los pacientes que se pueda. ¿Y la otra pregunta cuál era? No, solo Muchas gracias. La siguiente colega es Yesenia Alvarado, de Telenoticias. Por favor, indicarnos a quién va dirigida sus dos consultas. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Mi consulta es para el doctor Salas. Doctor, ¿cómo se valora el resultado de la alerta naranja? Por ejemplo, ayer veíamos en Desamparados que habían 47 casos nuevos, en Alajuelita 18 nuevos. Entonces, ¿cómo valoran ustedes el resultado de haber aplicado esta alerta naranja cuando vemos que los casos han seguido aumentando mucho en esos lugares donde se aplica? Porque incluso hoy leía un comentario del demógrafo Luis Rosero que hablaba sobre la transmisión comunitaria en Pavas, y él decía que en este lugar definitivamente debería haber una cuarentena estricta. Quería saber cuál es su opinión. Gracias, Yesenia. Don Daniel. Sí, en realidad, Yesenia, con respecto a las alertas naranjas, las alertas naranjas que estamos tomando en este momento tienen una diferenciación, y es que también el horario de restricción vehicular se está
regulando de forma diferente, un poco más restrictiva, y también se están tomando pues algunos otros cierres no contemplados anteriormente. Lo cierto es que pues es difícil tener una restricción o las medidas que uno espera que permita que la gente no irrumpa o no exponga a otras personas en lugares públicos, si siempre existen reuniones y fiestas en los ámbitos privados, que también es cierto que tenemos injerencia, pero que de muchas, como le digo, pasan a veces desapercibidas. Si no hay una denuncia de la fiesta ocurrió y ahí se dan varias transmisiones, las transmisiones no se van a evidenciar hasta días después, pero puede ser que la gente ya esté transmitiendo, y eso justamente es lo que a veces hace pues complicado ese manejo. En realidad, el aislar completamente una comunidad por las 2 semanas, eso conlleva una complicación logística e incluso de decir esa persona ni siquiera sale a trabajar a otros lugares. Es un asunto sumamente complejo, y aquí por eso es que siempre hemos llamado al punto de vista de que económicamente pues el país tiene que tratar de sobrellevar todo lo que pueda. Ya sabemos que el bono proteger no es que es eterno, que igual la gente necesita pues siempre elaborar, y por eso es que hemos mantenido la oportunidad de elaborar en medio de la pandemia con cartas, ¿verdad?, incluso para circular en los horarios de restricción, pero seguimos llamando siempre a que por favor, que haya un asunto aquí voluntario, porque es una responsabilidad conmigo mismo, con las personas y con las personas que están alrededor. Entonces, aquí seguimos tratando de, con las medidas que tomamos, pues, minimizar, y sabemos que las transmisiones, como yo he dicho, no es que se van a eliminar. Aquí hasta que no exista vacuna vamos a tener esas oscilaciones, más casos, menos casos, medidas, más medidas, menos medidas, más apertura, menos apertura. Es parte de lo que nos toca en medio de esa danza que ya ha dicho también el señor presidente, doña Pilar, pero que es parte de este mundo con pandemia, que claro que nadie nos gusta esto. O sea, mentira que el que me diga está fascinado con estar en medio de este vaivén, es mentira, eso no nos gusta, pero que tenemos que tratar de entender que esto salva vidas, que hay personas que podemos decirles adiós por un acto irresponsable de no entender que teníamos que guardar esas medidas, de no romper burbujas sociales o no saludarnos de mano. Eso yo creo que es algo que tenemos que seguir siempre promulgando y tratando que todos lo entendamos. Sí es cierto que la población joven es también la menos afectada. Esa población joven sí lo infectan a personas mayores o personas con factores de riesgo. En este momento tenemos una combinación muy importante en los factores de riesgo, que es hipertensión y diabetes mellitus. Y si a eso le sumamos adulto mayor, ahí tenemos un caso muy potencial de tener un cuadro grave. Y yo creo que aquí de la mayoría, tal vez cerca de la mayoría, casi un 50% de la población mayor de 20 años tiene presión alta, y más o menos un 13, un 12% tiene diabetes mellitus. Así que estamos hablando de un porcentaje muy importante de la población, y que aquí tenemos también que no todo tiene que ser recluido, no tiene que ser obligado. O sea, hay un asunto que tiene que ser por fuerza, un asunto conductual y de entendimiento, porque no podemos mantener al país en reclusión absoluta y condenar a la pobreza, al desempleo perenne, ¿verdad? Y gente que ya más bien, incluso vamos a empezar a ver justamente otras repercusiones en la salud y en otras áreas por este tipo de reclusiones, ¿verdad?, absolutas, en donde, como le digo, logísticamente es sumamente complicado hacer ese tipo de reclusiones absolutas. El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias quería hacer una aportación adicional a su respuesta. Yesenia. Muchas gracias. Yesenia, yo creo que vale la pena, desde la perspectiva de su consulta, explicar qué significa una alerta y cómo se operativiza una alerta. La alerta, por definición, tiene dos estadios. Uno es el estado declarado con el fin de tomar una acción específica, es decir, el análisis de riesgo que se hace para poder tomar una serie de medidas. La alerta per se no significa medidas, las medidas van ligadas a la alerta, pero ese estado de análisis en el que uno cruza una serie de variables es el primer elemento, y es la alerta. Y el otro componente del sistema de alerta es la alarma, es ese código que se le da a un público específico para que interprete lo que está pasando, es decir, ese estado en el que yo tengo que estar. Esa alarma es el color. Entonces, cuando nosotros pasamos de la alerta amarilla, que es un estado de preparación, y lo comunicamos mediante el color amarillo, a la alerta naranja, que es un estado de activación, de respuesta, de contención, de hacer caso, de tomar todas las medidas, lo manifestamos mediante una alarma, que es el código, el color naranja. Es ese estímulo
visual, táctil, sonoro, que es lo que llamamos alarma, que hace que tengamos que tomar una reacción determinada y cumplir las medidas que se establecen. Esto es como cuando suena la alarma de incendios, ¿verdad? Ahí es un dispositivo sonoro. Aquí lo que estamos utilizando es un dispositivo visual, un color, para que todos entendamos que nuestro nivel de riesgo aumentó y por ende tenemos que tomar una serie de medidas que son las que estamos dictando. Pero mi punto es si no hace falta, digamos, medidas más fuertes, tal vez lo que planteaba antes de que, por ejemplo, el demógrafo Luis Rosero hablaba de que debería haber una cuarentena más estricta, por ejemplo, en Pavas. Y lo que quería plantear es que el hecho de establecer estas alertas no, pues sí ha confinado un poco más, ha castigado un poco a la economía, ha tal vez metido a la gente más temprano a la casa, pero no se ha obtenido ese resultado de que no aumenten justamente en desamparados, en Alajuelita. Sí, nosotros hemos hecho lo que nos corresponde hacer y yo creo que lo mencionó el doctor Ruiz, ¿verdad? De nada sirve que nosotros pintemos el país de rojo si nosotros no cumplimos las medidas. Yo creo que ese es el mensaje muy claro y también lo mencionó el doctor Salas. Es decir, pintamos el país de rojo, estamos en alerta roja, esa es la alarma, pero si la gente no comprende, por eso es que me tomé el tiempo de explicar esa diferencia entre el estado declarado, que es la alerta, y la alarma. Vuelvo al ejemplo de si suena la alarma de incendios. Suena la alarma de incendios y yo no evacúo el edificio, voy a sufrir lesiones o puedo morir dentro del edificio. Aquí nosotros ya encendimos la alarma, es ese color naranja que está asociado a la alerta y que implica una serie de medidas. Si no tomamos la acción que corresponde con las medidas que estamos estableciendo, podemos comenzar a tener los efectos que ya los dos médicos jerarcas de las instituciones han mencionado. Gracias. Muchas gracias, don Alexander. Muchas gracias, Yesenia. Escuchamos a Pablo Campos, de Multimedios. Muy buenas tardes, Pablo. Muy buenas tardes para todos. Mi primera pregunta para don Alexander Solís. Don Alexander, a mí me gustaría saber cuáles son los parámetros que ustedes utilizan para definir que un cantón sea amarillo o que sea naranja. Y le hago la pregunta con un ejemplo de hoy. Grecia está en naranja, Sarchí está en amarillo. Estos dos cantones, yo que soy de esa zona, uno puede transitar de uno a otro en cuestión de metros o minutos. Sí, muchas gracias. Su pregunta es muy oportuna y justamente esa es la variable del factor de riesgo con la que tenemos que jugar y tiene que ver con lo que dije ahora. Si nosotros ponemos todo el país en alerta naranja porque el límite de un cantón es una cuestión de metros, es lo mismo que nos pasa con un país. La línea divisoria de un país y otro es, si bien es cierto, hay un mojón, hay una línea, pero también hay un elemento relativo en eso en términos de cómo se mueve, cómo se asocian los riesgos. Nos pasa cuando tenemos un huracán, viene el huracán y el huracán no respeta fronteras, los ríos no respetan fronteras, es decir, hay países que comparten un río como nosotros en la cuenca binacional en Zixaola y se nos inunda Zixaola y Guavito juntos, ¿verdad? Y tenemos un factor de riesgo común. Eso es lo que ocurre acá, por eso la medida administrativa lo que busca es que la gente se mantenga en el cantón que cumple con algunos factores de riesgo. El primero de ellos es el incremento de la cantidad de casos por habitante. Esos son datos eminentemente epidemiológicos que salen del análisis de situación y no de hoy, sino del análisis de situación de la semana epidemiológica. Aquí me estoy metiendo en temas que no son míos, pero perfecto, el doctor puede ampliar sobre eso. Ese es uno de los primeros factores. El otro es cómo se dan los incrementos abruptos, constantes en un cantón determinado. Ese es otro factor que se analiza, y también la cantidad de casos positivos que no se ha logrado determinar el nexo, junto con una variable que siempre va a estar ahí, que ya la ha mencionado el doctor Ruiz también, y es cuán cerca estamos de perder la capacidad del sistema de salud y de la red de servicios de salud. Todos esos factores se analizan, se corren mediante indicadores y se determina cuál es el cantón que tendría que pasar a una condición de alerta. Importante mencionar que esto no lo hacemos los que estamos aquí. Hay un equipo de trabajo de las tres instituciones que se están prácticamente reunidos en forma permanente, más una propuesta que nos hacen y que corre por ese análisis.
Muchas gracias. El doctor Salas quiere ampliar un poco la respuesta para Pablo. Sí, rápidamente, porque en realidad son términos tal vez muy técnicos y pues, es para mencionarlos. Por ejemplo, lo que toma en cuenta es, en la tendencia de casos, hay una curva de mejor ajuste. Generalmente esa curva la estamos tomando en forma lineal. Entonces, esa curva de mejor ajuste tiene un valor que tomamos como parámetro que sea menor a 1, de 1, o eventualmente más cercano, y con base en eso también tomamos las medidas, además del coeficiente de variación, que es un término muy estadístico que habla justamente de la comparación de ese valor con las semanas anteriores, o la tasa de ataque, que lo que me dice es qué tantas personas están afectando en la población correspondiente en ese cantón en un determinado periodo, ¿verdad? Pues estamos tomando en este caso la última semana. Otros parámetros que se toman en cuenta justamente es el tipo de vigilancia, la forma en que se captó, como también lo que yo hablaba, por ejemplo, de capacidad de investigación y determinar justamente si ha habido ya una orden sanitaria previa emitida. Son diferentes parámetros que se toman en consideración para no solamente emitir una alerta, sino también eventualmente quitarla o disminuirla o aumentarla de nivel. Son diferentes parámetros y ahí obviamente los valores pues van a variar dependiendo de si es naranja o amarilla. Don Daniel, aprovecho que está ahí para hacerle también mi segunda pregunta. Un estudio en Alemania y también en Noruega determinó que el tipo de sangre del ser humano podría ser una condición para definir qué tan mortífero puede ser el virus. No sé si usted sabe algo de ese estudio y si en nuestro país están utilizando las personas recuperadas para hacer estudios similares a este. Sí, en realidad pues se ocupan más estudios para hacer algo como recordemos que un estudio, dependiendo incluso de cómo fue planteado, ¿verdad?, su diseño, nos puede dar información que es pues considerada mucho más fuerte desde el punto de vista estadístico, de su valor estadístico, pero hay estudios que son apenas limitados o que necesitan de más estudios que se hagan en otras partes del mundo para validar ese tipo de información. Así que desde ese punto de vista es una información que podríamos considerar pues preliminar, habría que hacer pues justamente más estudios más amplios para saber justamente si eso tiene un valor estadístico importante. Muchas gracias. El doctor Ruiz va a ampliar la consulta anterior, Pablo. Y es que también en el área de la salud, en las clínicas, en los hospitales, nos pasan preguntando eso constantemente. Yo lo veo así: si nosotros vivimos en un lugar donde hay mucho riesgo de enfermarse, lo que tenemos que tratar de hacer es salir lo menos posible, excepto que tengamos que ir a trabajar, o que vayamos a comprar la comida, o que vayamos a hacer las cosas básicas que eviten que nos enfermemos, o que si somos transmisores asintomáticos, enfermar a otras personas. Bajo el entendido de que yo trabajé en Grecia un tiempo y sí, Sarchí está pegado a Naranjo y también pegado a Grecia por dentro, uno se puede ir. Ahí es un llamado a la responsabilidad de las personas. Si usted sabe que usted vive en Naranjo y que hay gente cercana que está enferma, lo más lógico es que esa persona solamente salga para las cosas que tiene que salir, para trabajar, para lo indispensable, para lo que sea necesario, porque hay gente que tiene que ir a trabajar, el empleo y la producción se tienen que mantener, y la gente que está en Sarchí debería evitar ir a Naranjo porque saben que ahí hay un grupo poblacional importante. Como decía don Alex, se puede pintar todo de rojo, pero nosotros, yo creo que no hay suficientes policías o soldados en ninguna parte del mundo para asegurarse que los 5 millones de personas hagan lo que se les está pidiendo que hagan por lógica común de que tenemos que cuidarnos entre todos. Tenemos que comenzar a vernos como una sociedad integral, y esto nos va a fortalecer en ese sentido, porque nos vamos a ir dando cuenta poco a poco de que si yo me cuido, te cuido a vos cuidas a tu familia, y que entre todos estamos seguros de que el contagio se va a ir disminuyendo poco a poco. Y también quería aprovechar un minuto, porfa. Vean, estamos dando la terapia con plasma convaleciente. Ya en el SEACO se la hemos dado a cerca de 20 pacientes, pero ocupamos que la gente vaya a donar. Las personas que se han recuperado, que vayan a donar, por favor, los estamos llamando inclusive desde el Sendeis, que vayan a donar plasma, y también ocupamos sangre, porque se nos están bajando las reservas de sangre en el banco de sangre. Entonces ocupamos que la gente también vaya a donar. Se puede sacar cita para ir a donar. Entonces, por favor, porque sí, las reservas están, me lo acaban de informar, están bajas, y ocupamos que nos ayuden con eso. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Precisamente en las consultas regionales para el doctor Ruiz, Acontecer Herediano, consulta.
y nos solicitan reiterar precisamente sobre el plasma convaleciente. ¿Cuántas personas han sido tratadas con plasma convaleciente y cuál es el avance del otro tratamiento que se estaba haciendo en el clodomiro picado? ¿Cuándo estaría listo? También consulta, ¿cuántas personas se han logrado recuperar gracias a este tratamiento? Ok, la terapia con plasma convaleciente, hasta el momento hemos logrado tratar a 24 pacientes. Esta terapia consiste así en palabras más, palabras menos, que las personas que se recuperan van, donan sangre, se hace un procedimiento ahí de filtración con el plasma se inactiva, según lo que me han explicado, porque en esto los expertos son los microbiólogos y es una ciencia completamente diferente a la cirugía, tengo que serles muy sincero, y entonces se le aplica en pacientes que están con ciertas condiciones. Han evolucionado bien la mayoría de estos pacientes. Pero hay otra parte de este proceso que es muy importante, que se está elaborando en conjunto con el Instituto Clodomiro Picado. Para esto, inclusive tuvimos una reunión el lunes con el doctor Alape, que es el director del Instituto Clodomiro Picado, y están trabajando equipos de la Caja, con equipos también del Ministerio, con equipos del Clodomiro Picado, para establecer todos los lineamientos, para crear estos anticuerpos, ya de una forma más industrial, a través de suero de caballos y de ovinos. Pero yo creo que aquí es muy importante que si tienen preguntas sobre el plasma convaleciente se le transmitan también al Instituto Clodomiro Picado, que son expertos en esta área. Muchas gracias, doctor Ruiz. La siguiente consulta es para el doctor Salas. Mundo Escazú consulta, tomando en cuenta la gran cantidad de casos a hoy, ¿han pensado modificar las definiciones de caso, contacto, sospechoso y criterios de alta de lineamiento nacional COVID? Sí, recordemos que los lineamientos de vigilancia epidemiológica y de la salud en general de esta enfermedad han estado en constante revisión. De hecho, que ya estamos en la versión 14 y ya estamos prontos a sacar la 15. Es obvio que ya al decir que existen zonas de posible transmisión comunitaria, pues ya el haber estado en los últimos 14 días en esas zonas y que manifieste un cuadro compatible con la definición de síntomas de COVID-19, pues ya es un nexo válido. Así que en esa línea pues también se están ya modificando la última versión de los lineamientos, pero insisto, pues esto está siempre revisándose conforme también sale no solamente más avance epidemiológico del COVID en Costa Rica, sino también de los conocimientos científicos del mismo virus y de su comportamiento. Muchas gracias al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, a la ministra de Planificación, la señora Pilar Garrido, al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís, y al gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Mario Ruiz. La información que se dio en esta conferencia de prensa está disponible en las páginas oficiales, tanto de redes sociales como páginas web de las instituciones, así que usted puede consultarlas. Muy buenas tardes, los esperamos mañana con una nueva actualización. Muy buenas tardes.